Nosotros en este año estamos conmemorando varios aniversarios. Cuba conmemora el 60 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara. Y creo que acercarnos al Che es cada vez acercarnos más a ese ejemplo de revolucionario que siempre hemos buscado como modelo a seguir. También conmemoramos el 165 aniversario del natalicio de José Martí, el apóstol nacional de Cuba, quien fue la base del ideario revolucionario y de lo que llevó la lucha rebelde y después el proceso revolucionario y revolución socialista. Y no se puede hablar de José Martí o de lo que fue el Che si no hablamos también de Fidel. Fidel, que es una figura donde cristaliza todo ese martirologio del cual Cuba se ha nutrido para poder llevar a cabo la revolución cubana. Nos acompaña en esta actividad escritor y sociólogo Felipe Aranguren, y también contamos con la cónsul de Cuba en Barcelona, Mabel Artiaga. Bueno, antes de cederle la palabra a Felipe Aranguren, les comento a todos ustedes, tenemos un catálogo de Fidel. Es una recopilación de fotos de toda la vida de Fidel, desde niño hasta el día de su muerte, con frases de todos sus discursos, o fragmentos de casi todos sus discursos, desde el año 57, cuando fue desde la sierra, escribió una carta a su mamá y habla sobre el proceso revolucionario y su convencimiento al sacrificio, hasta el 2016, que fue uno de sus últimos reflexiones que salieron a conocerse. El catálogo lo estamos ofertando, son 3 euros, precio de corte. El interés simplemente poder recuperar lo que hemos invertido en el catálogo para volver a imprimirlo y que se vuelva a seguir dando. Lo vamos a tener allí atrás, va a estar al lado de Yasmina, la compañera de la fundación. Quien quiera, bueno, por allí, por favor. Sin más. Primero voy a saludar. Bueno, quisiera saludar primero porque yo quiero darle la palabra inmediatamente al profesor, que además es un gran amigo y que nos está ayudando mucho para crear una plaza en Barcelona, una plaza dedicada a José Martí, precisamente a José Martí. Y entonces el profesor en el distrito de San Andreu nos está apoyando muchísimo con las autoridades, porque realmente en Barcelona no existe un espacio, un lugar donde rendirle homenaje al apóstol, al hombre universal, ¿no? Y realmente para los cubanos es muy importante tener un espacio donde rendirle tributo, donde el 28 de enero poder ir y poner una ofrenda floral y dedicarle determinados momentos dentro de su recorrido, su pequeño recorrido, pero muy profundo y muy revolucionario y político. Y realmente, bueno, no quería dejar de decirlo, todo el apoyo que nos ha dado, y bueno, agradecer a la fundación, agradecer a la organización que realmente se ha ocupado de que nosotros estemos hoy aquí. Ha sido un viaje, nunca había estado en Manresa, me encantó su entrada, pero bueno, qué nervioso me he puesto en ese recorrido. Pero bueno, yo creo que crucé la meta como todos los cubanos como somos, que no le tenemos miedo a nada y nos enfrentamos, aunque estemos temblando y aunque estemos muy nerviosos, pero nos enfrentamos y aquí estamos. Yo creo que vale la pena estar con ustedes, compartir. Yo quiero pasarle la palabra al profesor, al sociólogo Felipe, y después dejar la charla de intercambio, que sé que van a surgir preguntas, y bueno, me gustaría mucho ese debate que sé que después se va a presentar. Entonces, con muchísimo gusto, muchas gracias por estar aquí. Le doy la palabra a nuestro amigo Felipe, y bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo sí que he estado aquí otras veces en Manresa, sí, con más frío que hoy. Sí. A ver, yo estaba pensando, cuando preparé la charla, el decir, bueno, pues sí, la conexión entre Martí, Fidel y Che
pero luego me puse a pensar y dije, a lo mejor consigo sembrar una semilla en medio de esta asamblea y 2 o 3 o 4 personas se animan a leer a José Martí y a la poesía de José Martí. A mí me gustaría decir que hay 2 elementos. Yo voy a hacer un primer análisis muy cortito de qué se desprende del conocimiento, perdón, del pensamiento martiano dentro de su propia poesía, no tanto en los discursos políticos. Y es muy curioso, porque si uno entra en la poesía de Martí, se encuentra con que hay 2 elementos básicos que continuamente están dentro de la poesía. El uno es el conocimiento y el otro es el amor. Y es muy curioso, porque cuando hablamos de amor, estamos pensando inmediatamente en el amor romántico, en el amor entre 2 personas o algo así. Pero Martí, claro está, va más lejos, va muchísimo más lejos. Para él, el conocimiento tiene que ver con el mejoramiento individual y social del ser humano. Y por lo tanto, todo aquello que propicia el raciocinio y que permite elevar al ser humano de la condición bruta o de la condición negativa. Y por el otro lado, agarrando la idea del romanticismo, él propone el amor, pero el amor en su versión más amplia, es decir, allí donde cualquier ser humano no te es ajeno y por lo tanto ya es un amor que se extiende a través de todo. Yo creo que aquí, en este sentido del amor, él dice, es una frase muy bonita suya, dice, me gustaría reducir el universo a un beso. Es decir, ¿cómo compendio todo el universo en un beso? Y este beso extenderlo al resto de la humanidad. Y ahí es donde se entra en el internacionalismo. Cuando yo, evidentemente, no solo quiero a los de mi alrededor, sino que en abstracto y en concreto quiero a toda la humanidad e intento luchar por ese mejoramiento social e individual del ser humano. Por lo tanto, dentro del pensamiento martiano hay 2 cosas que a mí me interesan. Una es el ejercicio ético que él hace por mejorar las cosas, por estar siempre en la lucha por las buenas cosas, y por otra parte el progreso social. Y es muy curioso que él lo coloca en 2 elementos. Uno es el deber que todos nosotros debemos tener ante la injusticia, ante el maltrato, ante la desigualdad, ante la falta de libertad, y por lo tanto el deber de luchar. Y aquí introduce un elemento que me parece verdaderamente interesante, que es cómo él, hay un momento en que habla del dolor constructivo. Es decir, no todo dolor nos mata. Hay dolores que nos llevan al deber, que nos llevan a la lucha, y que ese mejoramiento, el dolor, se produce en algo positivo. No es simplemente un dolor negativo, el dolor de alguien que llora en su casa o el dolor que queda dentro de la persona. Es un dolor colectivo y es un dolor que muchas veces lleva a la lucha y a entregar la vida, evidentemente, cosa que Martí hizo. Por lo tanto, cuando alguien entrega la vida y piensa en el dolor que le espera, sin embargo, él es capaz de dar este paso. Y es muy curioso porque Martí es poco conocido, yo creo, en España a nivel poético y a nivel literario, y es muy curioso porque él es el primer existencialista realmente en América Latina. Se habla del modernismo de Martí, pero más allá incluso del modernismo puramente estético de la poesía, él a través del pensamiento krausista y del pensamiento panteísta, él introduce algo que todavía está en los albores. El existencialismo francés aparece 50 años más tarde, y sin embargo él habla del existencialismo como un proceso de autoconstrucción del propio ser. ¿Cómo nos construimos? Porque, en definitiva, el dolor constructivo que él propone nos lleva a la lucha por el bien y contra el mal. Entonces hay que identificar al mal. Cuando él sale de su pensamiento estrictamente literario y va al pensamiento estrictamente político, dice, ¿el mal cuál es? El imperialismo que nos sujeta, la gente que no me permite vivir en mi patria. Y cuando hablamos de patria, muy bien este vídeo en el cual habla de que la patria finalmente es donde tú vives y la gente más cercana. Claro que quieres a tu patria, pero él, fijaros que en uno de sus poemas tiene un verso tremendo que dice, 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche. Es una preciosidad.
porque se te pone de pronto simbolista, te deja ver cómo escribía por la noche, evidentemente, donde él se habita a sí mismo, donde él se autoconstruye como persona. Y a la hora de autoconstruirse, él es capaz de verterlo en la propia poesía y darnos. Es muy conocida la Guantanamera, pero hay montones de cosas más en la poesía de Martí que llevan a querer leerla. Yo creo que él tenía el tema de que frente a la propia idea, a la idea estricta, abstracta o como se quiera llamar, él siempre llama a la emoción. Es decir, tú puedes hablar de la patria en abstracto, pero luego te emocionas hablando de tus compañeros, de tus familiares, de tus amigos, de tu pueblo en general, y de tu pueblo al resto de pueblos, ya que no puedes hacer la traslación de decir mi pueblo es el mejor y los demás son todos una porquería. Esto no lo puedes hacer, bueno, no sé que seas un zumbao, pero evidentemente no lo puedes hacer en el momento mismo en el que tú puedas trasladarte de tu pueblo. No hay nada como viajar, como sabemos todos, para abrir la cabeza. Por lo tanto, en él se mezcla poesía y existencia, conocimiento y amor, que son llevados al nivel político. Cuando digo antes que efectivamente dentro de su poesía, de la cosmovisión que él tiene, está este amor por la gente, esto nos lleva al internacionalismo. Y ahora quiero decir una cosa que a lo mejor va a sonar rara, pero yo me he encontrado una frase de Martí que decía: nuestra revolución no es el acto armado, en realidad la revolución es cuando hagamos una república social. Es curioso, porque él promueve la idea de, bueno, hagamos la revolución, tenemos que enfrentarnos con las armas a los españoles, a los americanos y a quien sea, perdón, a los yanquis y a quien sea, y sin embargo, él sabe que la verdadera revolución está después. Cuando hemos hablado, estamos hablando de que sí, tú haces el acto armado, pero lo que es verdaderamente importante para la revolución es la construcción de una república distinta, socialista, donde los derechos humanos realmente sean válidos y sean útiles para la población. Y por lo tanto, este es un elemento de conexión, no solo con Fidel, sino con todos los cubanos, porque es el proceso del pueblo donde finalmente se construye la revolución, donde se construye una nueva manera de entender, de vivir y de hacer las cosas, que es la manera de la justicia, que es la manera que él todavía llamaba social, pero que ya está dando la idea de la república socialista, sin duda. Y aquí sí que entronca con Fidel, y sobre todo con la obra posterior que todos los cubanos han hecho suya, o que los cubanos han construido en su propia patria, que es esta república en la cual la revolución es casi día a día, porque tienes que mantenerte frente a enemigos potentes, y estos enemigos te cercan, y estos enemigos intentan estrangularte, y la revolución no termina. Es curioso como la revolución no es un hecho que termina aquí la revolución y ya no hay revolución, ya no más. No, la revolución continúa. La revolución cubana está continuando todavía. Y es muy curioso que no nos demos cuenta de que este proceso revolucionario, pues muchas veces da sus bandazos como todos los procesos revolucionarios. Pero es un proceso revolucionario que a mí se me antoja imposible de volver atrás. Porque no pueden volver atrás pueblos que ya han vivido unos determinados derechos. Esos pueblos no retrocederán normalmente otra vez al sistema cavernícola. Con los pobres de mi tierra quiero yo la suerte echar. No dice con mi tierra, dice con los pobres de la tierra. No dice solo de mi tierra. Y ahí es donde el elemento internacionalista vuelve a aparecer en la literatura de Martí, que yo de verdad, yo lo que querría es que ustedes salieran y leyeran un poco de la poesía de Martí, porque es donde se encuentra también su pensamiento, no solo, evidentemente, en los artículos periodísticos, pero ahí está con la frialdad de lo político. Y aquí, en cambio, él te transmite todo esto a través de la emoción poética. Y nada más lejos de un poeta como Martí, el hecho de ser un poeta oscuro. ¿Cuántas veces he oído, yo es que no leo poesía porque es muy complicado? No, en el caso de Martí no, porque Martí quiere hacerse entender. Y como quiere hacerse entender, es todo lo contrario de un literato que está en la cumbre mirando a los demás desde su cúspide. No, él está a ras de tierra y está capacitado para poder extraer la emoción de las personas que tiene a su alrededor. El hecho de ser republicano y demócrata, y el hecho de luchar
por la independencia contra la corona española y por supuesto con lo que él ya entrevé, que es esa aparición del nuevo imperio norteamericano, los yanquis, Estados Unidos, que viene también, es donde él empieza a trabajar de una manera donde ya baja directamente de lo que sería la emoción poética para ir directamente a la acción política. Y yo creo que Martí es más importante por su acción política que no por su pensamiento estructurado político, porque él está hablando de cosas muy sencillas: la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad, la lucha por la independencia. Con esto no hace falta hacer unas grandes abstracciones políticas. Él va directamente al sentido emocional de que quien quiere vivir de verdad la vida de una manera emocionante, donde tu ser se expresa mejor en un proceso revolucionario, en una república socialista, que no en el capitalismo, que lo que pretende hacer con todos nosotros es acabar con nuestro sistema creativo. Quiero referirme, no tiene nada que ver, pero quiero referirme a, este año también se cumplen muchos años, sobre todo de Carlos Marx, y en el materialismo, en los manuscritos económico-filosóficos, Marx dice: lo peor del capitalismo no es simplemente que te someta a sus dictados y que te exprima tu fuerza de trabajo, es que además coarta nuestro sentido creativo, que todos tenemos, que todo el mundo lo tiene. Serán mejores, serán peores, te interesarán más unas cosas u otras. Yo soy sociólogo, pero yo soy sustituible por cualquier otro sociólogo, no hay problema. Pero yo escribo poesía. Mi poesía podrá ser buena o mala, ahí yo no me meto. Pero como la mía no hay ninguna. Soy irrepetible. Y el hecho de que todos nosotros seamos irrepetibles, de que ninguno de nosotros puede ser calcado, por mucho que hablen de los clones, estos que hablan ahora, ya les gustaría convertir a toda la población en clon y tenernos a todos estupidizados, ¿no? Pero la resistencia humana hace que yo intente ser distinto a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Y cada uno de nosotros somos diferentes, irrepetibles. Y allí donde uno dice: no, yo voy a pintar, a lo mejor pintas peor, a lo mejor pintas mejor, pero como tú no pinta nadie. Y esto es algo que nos roba el capitalismo, porque lo que quiere acabar el capitalismo es con el ser creativo que hay dentro de cada uno de nosotros, allí donde no podemos ser sustituidos por otro. Tú estás en un curro, te echo, pongo a otro, y sigue haciendo los mismos remaches que hacías tú. Pero allí donde yo soy creador, nadie más que yo puede ser creador. Esto nos lleva al otro lado, es decir, nos lleva del individuo a lo social. Y es curioso, porque también aquí hay una idea de Martí que a mí me interesa mucho, y es la unidad del pueblo. La unidad del pueblo como un elemento único, que hay que trabajar como un elemento común y a la vez diferenciado. Tenemos que defender a cada uno de nosotros como personas, pero también al colectivo. Y esta unidad del pueblo necesita una dirección. Esto es lo que él intenta hacer con el Partido Revolucionario, dar una dirección a un sentimiento popular que había en contra y llevarlo al cauce revolucionario. Esto es lo que él pretende. Y la revolución tendrá que hacerse posteriormente a él, porque no es, como repito antes, no es el acto armado el que hace la revolución, sino el acto de la creación posterior. Y por lo tanto, es ahí donde tenemos el tema. No solo es la independencia. Ahora que estamos en los tiempos en que estamos aquí en Cataluña, esto suena raro. No es la independencia, es el socialismo. Ese es el objetivo final. El objetivo final no es simplemente ser independiente en un mundo interdependiente. El objetivo final es la construcción de un sistema más justo, y ahí es donde Martí ofrece no solo su abstracción, no solo su poesía, sino también, y evidentemente, su vida. Pocas bromas cuando alguien entrega la vida por un ideal. Sí, pero él no entrega la vida por un ideal, él entrega la vida por una emoción. Es muy curioso como él prefiere la emoción del pueblo, el pueblo que canta, el pueblo que se mueve, el pueblo que está vivo, que no el acto propio de una idea abstracta que sobrevuela. No, la revolución, sí, está muy bien, no sé qué, palabras, pero luego hay que llevarlas a la práctica.
Yo no quiero decir mucho más. Hay otra frase suya, dos, voy a leer un par de frases más, también extraídas de su poesía. No es ley de vida la miseria. La miseria no es una ley natural que obligue a que existan míseros, pobres, esclavos, sujetos machacados. No, no es verdad que haya una ley natural que diga que tiene que haber pobres. Y creo que es muy importante porque ahora en Estados Unidos está este rollito según el cual si eres pobre la culpa es tuya. Porque eres pobre, porque no has sabido luchar, porque no has sabido abrirte camino, mira cómo se ha abierto camino Trump, o no sé quién. Esto no es verdad. La miseria no es una ley que esté obligada. No tiene por qué haber pobres, siempre. Y la segunda, mientras haya una injusticia, levántate y anda, que es lo que le dijo Jesucristo a Lázaro cuando estaba muerto. Lázaro, levántate y anda. Y él, que es muy listo, Martí lo que dice es, me apodero de esta frase, que me viene, claro, sí, me viene de una cierta formación religiosa que conozco perfectamente, pero la llevo a otro lado. Mientras haya una injusticia, levántate y anda. Y eso es lo que me gustaría transmitirles a todos ustedes. Hay un nexo que va de unos a otros. ¿Qué diría el Che, que también escribía poesía, aparte de inventar la de Maroski? Pero ¿qué diría el Che si no le hubiéramos quitado la emoción internacionalista del Che, que también le dio por hacer la vida? En cambio, Fidel sabía que tenía que hacer la revolución. Sabía que después del acto revolucionario venía todo el posterior tiempo. Y ahí es donde nos encontramos con que Martí, Fidel y el Che forman ¿cómo diría? Un solo monumento, un solo pilar básico, donde desde la idea y la emoción vamos al cumplimiento de la revolución. Y no tengo mucho más que decir. Sí decirles que abran los libros de José Martí, no tengan ustedes miedo. No mata, la poesía no mata. En cambio, esta poesía de Martí creo que está viva. Y es muy curioso, porque la mayoría de los modernistas latinoamericanos de finales del 19 están desaparecidos. Y sin embargo, él no. Él mantiene su calidad literaria y mantiene su calidad humana. Y ahí es donde hay que verlo. Lo malo sería que nos hubieran dicho, no, es que Martí era un poeta social, que es como acaban barriendo a los poetas que hablan de lo que sucede, ¿no? de las injusticias. Bueno, Martí es un poeta que tiene parte de lo social, pero Martí es un poeta y un escritor que va más allá. Es un hombre que también hace política dentro de su poesía, pero sobre todo da conocimiento de la nación. Y nada más, muchas gracias por su atención. A ver. No, yo quería agregar también, o sea, profesor, también Martí escribió Ser culto, es el único, es la única el único modo de ser libre. Es el único modo de ser libre. Yo creo que eso fue un elemento muy importante, que, o sea, educar a la población, darle educación, y sobre esos pilares se basó también. O sea, cuando triunfa la Revolución Cubana, los primeros, o sea, primero está lo del alegato, la historia me resolverá, que recientemente estuvimos en una presentación de un libro en catalán, no sé si ya han tenido la oportunidad de leerlo, de la historia me resolverá. Y dentro de los espacios en los que Fidel reclama las injusticias de aquel régimen batistiano, estaba la necesidad de acabar con el analfabetismo. Y realmente es uno de los pilares que la revolución ha defendido con mucha fuerza, que ha desarrollado con mucha fuerza, y nosotros los cubanos gozamos de ese privilegio. Constantemente escuchamos, o sea, es un elemento que resalta por encima de todos los elementos de humanismo, de internacionalismo, de solidaridad, de ética, de comportamiento humano, de preparación política. Es la preparación del ser humano, o sea, la preparación con que cuenta el cubano en su país. Y realmente uno de los elementos que siempre decía Martí que había que desarrollar, que era un bienestar que había que desarrollar bastante, porque realmente le daba la posibilidad al ser humano de pensar,
de analizar la realidad y sacar sus propias conclusiones sin que estuviera maniatado por dictados, por elementos, por discursos, por diferentes cuestiones en las que a veces desconocemos mucho, no nos dan toda la información, no tenemos la instrucción necesaria para poder decidir qué hacer de nuestra vida, qué hacer de nuestra conciencia, qué hacer de nuestro camino revolucionario. Y realmente a mí siempre el tema de la educación en Martí me ha llamado muchísimo la atención. El otro elemento, profesor, que también creo es el cómo Martí avisora el peligro que se cernía hacia todos los países de América Latina y el Caribe, o sea, el peligro que significaba el imperialismo. O sea, desde ese momento ya decía, o sea, hay que luchar contra eso que se crece. Y realmente Fidel, entendiendo todo ese ejemplo, entendiendo todos los conocimientos y todo lo que escribió José Martí, entendió que realmente Cuba tenía que hacer una revolución. Cuba tenía que hacer una revolución a 90 millas, tenía que demostrar que había un sistema alternativo, que el primer objetivo era defender o luchar contra la injusticia y poner al ser humano en primer lugar. Y realmente por eso seguimos ahí. O sea, Fidel lo decía, o sea, la revolución tiene que fortalecerse, la revolución tiene que avanzar, tiene que desarrollar, porque si no el imperialismo, el capitalismo se va a hacer más fuerte. Entonces tiene que haber sistemas alternativos para que eso que se está, para ese gran imperio que está dominando el mundo entero y que está explotando al hombre por el hombre, realmente lo que hace falta es que haya un sistema que luche contra eso y que ponga al hombre, no al consumismo, no a los bienes materiales, sino al hombre en primer lugar. Y por eso realmente la obra de Martí, o sea, nosotros los cubanos somos privilegiados, ¿no?, de tener el magisterio de Martí, porque yo creo que nosotros desde que nacemos estamos escuchando la obra de José Martí en la escuela, en los discursos de nuestros dirigentes, los discursos de nuestros héroes que ya no están, la palabra de José Martí siempre ha estado presente, porque realmente es un discurso educativo, es un discurso de pensamiento profundo, político, que nos da muchísimas ideas. Yo cuando empezamos con toda la idea esta, profesor, de buscar un espacio dentro de Barcelona para tener, me regalaron un busto de José Martí, una obra maestra, que en la década del 80 una artista cubana lo donó a diferentes consulados y diferentes embajadas, y el de nosotros pues estábamos buscando, desde aquel momento estábamos buscando, la embajada nos los dona y estábamos buscando un espacio y realmente nos mortificó mucho, profesor, cuando fuimos a la Universidad de Barcelona, que hay mucho espacio público, que desconocían totalmente la obra de José Martí. Increíble, pero así. Y realmente lo que nos enseña Martí todos los días es que el otro elemento es la dignidad. O sea, hay que ser digno, hay que ser, y creo que Cuba lo ha demostrado. La revolución cubana, independientemente de todo lo que hemos pasado, nos ha enseñado, y Fidel nos lo ha enseñado a partir de todo el pensamiento martiano, la dignidad por encima de todo. O sea, podemos tener situaciones muy complicadas, pero nunca vamos a perder la esencia, ¿no?, del ser humano y defender nuestras conquistas. Y Cuba seguirá siendo el faro. Cuba, muchos compañeros nos dicen, bueno, ahora en abril las elecciones, ¿qué pasará? Bueno, no pasará nada, nosotros estamos tranquilos, confiados, el camino va a ser el mismo, el camino está labrado, la conciencia política está desarrollada, la gente está preparada. Cuba es uno de los países más preparados para afrontar cualquier cosa. O sea, campaña, subversión, ataques terroristas, ataques contra el comandante, atentados contra el comandante en jefe. O sea, ha sido periodo especial. ¿Quién decía que Cuba iba a salir del periodo especial? ¿Quién lo decía? Todo el mundo, las grandes potencias o el imperio se aplaudía, ya estaban creando prostíbulos, ya estaban creando salas de juego, ya estaban pensando como siempre fue, o como antes era, el traspatio, ¿no?, de toda la parte, y realmente demostró que estamos preparados. O sea, yo creo que la revolución cubana y la juventud está preparada. Muchas veces nos preguntan, llevamos un proceso, o sea, uno de los elementos del proceso revolucionario cubano es trabajar en las ideas, en el pensamiento.
Y realmente se ha venido trabajando con los jóvenes desde hace muchísimo tiempo, están formando parte activa del Parlamento cubano, están tomando decisiones. Hay jóvenes en el Parlamento de 18 años, 19 años, y eso no se sabe, eso no se conoce. O sea, solo lo único que dice que es la generación de los Castro, es lo único que es el eslogan. Y realmente hay muchos jóvenes que forman parte de las decisiones más importantes del país. Y realmente a veces molesta, ¿no?, que se diga eso de la juventud y que no hay un relevo preparado. Hay un relevo súper preparado, y ahora el 27 de enero, con la marcha de las antorchas, los jóvenes son los que protagonizan esa marcha de las antorchas, con nuestros dirigentes al frente. Y realmente es la muestra que queremos dar, o sea, que damos al mundo constantemente los 1 de mayo, en las marchas de las antorchas, diferentes momentos, ¿no?, de nuestra historia. Y bueno, quería con eso decirles que el pensamiento martiano, que el ejemplo de Fidel, el ejemplo del Che, el Che habló muchísimo y era uno de los que más en sus discursos, en sus intervenciones con los niños, en encuentros en Iberoamérica, planteaba la necesidad de que al apóstol había que leerlo todos los días. Todos los días se aprende. O sea, nosotros desde pequeños estamos escuchando a Martí. Hoy yo empecé otra vez a leer cosas de Martí, cosas nuevas, y todos los días se aprende algo nuevo. O sea, la obra es infinita. Yo, verdad, si tienen algún tiempo, lean algo de Martí, empiecen a leer algo de Martí para que ustedes vean el mensaje que nos da, la luz que nos abre, todo el camino, cómo lo ven un poco más claro cuando de una manera sencilla, profunda, amorosa, romántica también. Y además Martí escribió sobre todo, sobre la mujer, sobre el amor, sobre los hombres, sobre la cultura, la religión, sobre todo sobre el sexo también escribió, sobre todo. Y entonces realmente es un hombre universal, el más universal de todos los poetas desde mi punto de vista, que no se limitó no solo a la poesía, sino a muchísimas cosas. Bueno, quería solo hacer este pequeño énfasis, bueno, y si tienen algunas preguntas, pues aquí estamos para responderles dudas, preocupaciones sobre... ¿Quién rompe hielo? Yo mismo. Arriba, rompe hielo. No lo rompemos. No, yo sí he leído Martín. Qué bien. Yo leí Martín. Me interesa mucho la poesía de Martín. Sí. Yo pensaba que sacarías, ya que dices que tú... Escritor. Poesía. Yo casi no escribo nada, ¿no? Yo soy loro. Y hay una poesía muy bonita de José Martín, que es La Rosa. Y una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo mi ortiga cultivo una rosa blanca. Es un bueno, dale, ¿no? Tiene otra muy bonita que es que le escribe a una que iba a ser su novia, o quería ella ser su novia. María Mantilla. Eso es. Pero es muy larga, ¿no? Sí, es muy larga. Y después Guantanamera y todo eso, es que hay muchas cosas que, por cierto, en Cuba se han recogido y la han hecho. La gente, esto es cubano, ¿no? Esto se nos dice. Sí. Es que Martí es Cuba, Martí es Cuba. Bueno, es parte de nuestra identidad, lo tenemos. Me creo que su padre era de Valencia, ¿no? Sí. Él estuvo 2 años en Valencia, estudió en la Universidad de Zaragoza. Ahí hay una cátedra martiana que todos los 27 de enero se le hace un homenaje. Ese profesor ha estado por allá. Por eso aquí en España. Súper interesante, hay un intercambio súper interesante entre profesores de la cátedra martiana cubana que hacen investigaciones de la vida de Martí dentro de Zaragoza, donde estuvo y estudió. Y realmente es muy fecunda, es muy bueno lo que se hace. Ojalá aquí en Barcelona pudiéramos contar con una cátedra martiana. La Asociación de Cubanos Residentes José Martí, que se llama José Martí, está tratando, ¿no? Está impulsando la idea de hacer una cátedra. Quizás, como a veces no contamos con el espacio en una universidad, pues estamos pensando hacerlo en el Casal del Alba, donde por lo menos crear la semilla de empezar a estudiar a Martí, ¿no? Esa semilla, esa cosita para que la gente sienta, y además un espacio también para intercambiar, porque las aristas de discusión, las aristas de intercambio, de profundidad, son muchísimas. O sea, lo decía, de todo escribió la posta. Bueno, es que José, Él quería- ¿usted quería decir algo? Sí.
me permito decir con mucha humildad que para mí José Martí, Fidel Castro Ruiz y Che Guevara son también un ejemplo de coscienza infeliz burguesa, nel sentido que la burguesía es una clase que tiene dos caras. Por un lado una clase explotadora, pero por un otro una clase que tiene coscienza infeliz. ¿Por qué? Porque la burguesía quisiera universalizar los derechos de la ilustración, pero eso es imposible en un modo de producción capitalista, fundado sobre la explotación de un hombre sobre otro hombre, o mejor, de un ser humano sobre otro ser humano. Entonces, ante esta frustración, una parte de burguesía abandona su clase y se acerca con el humillado, con el explotado, con el siervo, con el cuarto estado, con el campesino, con el obrero. Eso es antropológicamente, esta unión entre coscienza infeliz burguesa y siervo que lucha por su derecho, es la clave de todas las revoluciones, empezando de la segunda revolución francesa del 1848 en adelante. En este sentido, José Martí, Fidel Castro Ruiz y Che Guevara son un ejemplo antropológico de esta, para mí, coscienza infeliz burguesa, en cuanto son hombres que han nacido en la burguesía, han nacido en la clase burguesa, que pero al final abandonan su clase por el pueblo, por la revolución y por el pueblo, y por la emancipación del ser humano. Y a eso, otro concepto importante que quería decir sobre la revolución cubana, eso, y a Martí, la revolución cubana es una profunda revolución democrática, profunda, lo subrayo, como todo el marxismo, como toda la revolución de la periferia, como China, Vietnam, Nicaragua, es una revolución democrática que pero en un país precapitalista casi automáticamente se transforma en una revolución socialista. Entonces, transformando en una revolución socialista, en primer lugar, el marxismo es por Cuba y por la revolución cubana un medio de liberación nacional del imperialismo yanqui. Y luego es una herramienta con la cual construir un mundo nuevo y exportarlo después a otros países, como por ejemplo hizo a Angola. Y además la revolución cubana exprime un otro concepto muy importante, que es lo que un jacobino de izquierda como Marat llamaba la voluntad general. La voluntad general del pueblo. Detrás de la revolución cubana está la voluntad general rusoniana, la voluntad general de la mayoría de los seres humanos que están detrás de Martí, de Che Guevara y de Fidel. Y si Cuba ha podido resistir hasta ahora, y también por la voluntad general de este conjunto de cubanos que con mucha dignidad han luchado no solo per desarrollar su país, ma también per exportar su modelo con mucha generosidad en otros países como Angola, por ejemplo, o Nicaragua. Y luego, otros dos méritos que tiene la revolución cubana: en primer lugar, haber intentado de repartir los pocos recursos que tenían entre todo el pueblo, cosa única en América Latina, a lo mejor Nicaragua también lo intentó. Y luego todavía hoy de meter un coto a la forma mercancía que después del 89-91, después de la fin del comunismo histórico novecentesco, ha desbordado en manera enloquecida. Cuba es uno de los pocos países que todavía dice no a la arrogancia y al ultrapoder norteamericano, y solo por eso tendría que ser admirada, querida y amada para mí. Es un modelo todavía. Yo creo que eso, perdonad si he hablado demasiado. Me parece importante eso, también me parece importante ver la importancia antropológica di Martí, di Guevara e di Fidel, la profunda frustración que ellos probaban como jóvenes intelectuales de una clase acomodada que al final se sienten traicionados por su clase y abandonan su clase por el pueblo. Me parece importante eso. Gracias. ¿Alguien más quiere alguna palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, se ha hablado así de pasada del periodo especial. Yo reconozco que es una de las cosas que pueden estar contentos los cubanos, porque
nadie daba un duro, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética. Si viésemos aquí los periódicos de España, ¿no? Decían Fidel Castro, bueno, ahora ya está caput, y bueno, como con la ayuda de todo el pueblo, ¿no? Esto es muy fácil decirlo, pero bueno, tirasteis para adelante. Y no tiene que ver con Martí, porque este gen que os ha dado, pues también quizás os ayudó a superar este periodo. Yo creo que si cada cubano escribe, se detuviera a escribir lo que pasamos en el periodo especial. No, bueno, pero lo pasasteis. Y yo creo que por eso digo que después de eso, una bomba que nos caiga y nos desaparezca, peor que ese momento en los que sobrevivimos, porque no teníamos corriente, no teníamos casi alimentación, y el pueblo ahí se seguían manteniendo los servicios de salud gratuita, la educación, y también mucho, y por supuesto la solidaridad con Cuba fue inmensa. Los partidos políticos de izquierda también apoyaron, asociaciones de amistad con Cuba, apoyaron mucho también, y hay muchísimos ejemplos, incluso en Cataluña, donde lo decía el embajador ahora cuando fuimos a Valencia a una visita institucional, lo hablaba y lo decía, que mucha de la ayuda más fuerte surgía de las cosas de la base, o sea, de las organizaciones de la base, de los ayuntamientos también, muchos ayuntamientos que enviaron cosas para Cuba, se organizaron muchísimas cosas y realmente eso también fue parte, ¿no?, de todo este proceso, pero realmente fue muy difícil, muy difícil. El gobierno repartió bicicletas porque no había con qué moverse, todos estábamos casi muy delgados, no teníamos electricidad, no teníamos con qué cocinar, pero muchos apostaban, o sea, el imperialismo apostaba porque nos caíamos, y yo creo que resurgió la iniciativa, resurgió el ejemplo de que podíamos, o sea, porque también había muchos eslogans de que Cuba era el apéndice de la Unión Soviética y de todos los países. Realmente el 80% de nuestro comercio internacional era con los países de socialistas, eso no es mentira. O sea, había una organización que respaldaba la cooperación y la solidaridad entre todos los países socialistas. Realmente cuando eso cayó, todos apostaron, los que querían ver a Cuba destruida, la revolución en el suelo y que no hubiera lo que hoy tenemos, apostaron porque eso, y realmente no fue así. Al contrario, nos unimos más, nos dimos cuenta, valoramos más lo que teníamos, y realmente yo creo que la experiencia esa fue la que más nos fortaleció. Desde el punto de vista político también, o sea, la batalla de ideas, cuando lo de Lian fue un elemento y unas enseñanzas que tuvimos, que nos caló y que aprendimos, y que nuestra conciencia se elevó y yo creo que eso es importante. O sea, a veces es un país pobre, Cuba es un país pobre, subdesarrollado, pero creo que tiene mucho que enseñar al mundo, creo que tiene muchos elementos en los que es posible algo diferente también. Si estamos ahí es porque es posible algo que no es lo que siempre se dice en los medios, como lo máximo en democracia, como lo máximo en todo, lo mejor, ¿no? Y que lo otro es la dictadura, es lo negativo. Y realmente creo que el periodo especial no fue un ejemplo para el mundo entero. Y usted decía, el modelo económico se actualiza. Desde el 2010 estamos trabajando en mejorar nuestro modelo económico social, para mejorar la calidad de vida, el bienestar del cubano, y sobre esa base hubo una discusión y una participación de todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, lo mismo discutí, daba en mi centro de trabajo, participaba y decía los lineamientos de la política económica se aprobaron, y cada cual decía esto no me gusta, esto sí, esto no, esto hay que mejorarlo, ¿por qué se pone esto y por qué no ponemos esto? Y lo discutí en el barrio también, las jubiladas estaban ahí, pero yo estaba como parte del barrio. O sea, fue un proceso en el que participamos todos. O sea, es un modelo, son lineamientos que responden a lo que realmente la gente quiere desarrollar, cuáles son las prioridades del país. De sus necesidades. Exacto, a partir de nuestra realidad, a partir de nuestras situaciones, y por supuesto darle prioridad. El ser humano siempre va a estar en primer lugar, siempre. Y a partir, por supuesto, la economía, como digo, lineamientos de la política económica y social. Y entonces, bueno, seguimos trabajando, seguimos perfeccionando, seguimos mejorando muchas cosas, y bueno, a pesar del bloqueo, porque realmente a veces se convierte la gente lo dice tanto que a veces pierde
el sentido de lo que realmente es un bloqueo. Y realmente nos ha dañado mucho y nos sigue dañando. Yo les voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo muy sencillo, que lo digo y a veces dicen, pero ¿cómo es posible? Nosotros tuvimos, a partir de indicaciones de aviación civil internacional por todos los hechos de terrorismo, todas las situaciones que se estaban presentando en las fronteras de los países, bueno, la organización internacional norma principios sobre cómo deben ser los pasaportes. Ahora voy a hablar del giro de la parte consular, ¿no? Pero un ejemplo en mi espacio, en mi pequeño espacio, es un ejemplo para que ustedes vean cuán importante es que el bloqueo se elimine. Y nosotros tuvimos que modificar, por supuesto, toda la tecnología que teníamos en el consulado para poder aplicar la instalación de un sistema que pudiera captar datos biométricos. O sea, datos biométricos para los pasaportes, las huellas dactilares, las fotos que se tiran, todas esas cosas son datos biométricos que hacen que sea casi imposible que haya una falsificación de un documento, de un pasaporte. Entonces, por supuesto, nosotros formamos, independientemente de todas las situaciones que tenemos, nos apretamos y dijimos, hay que comprar lo que las computadoras necesarias, el sistema informativo que tenemos que tener, todos los equipos. ¿Saben ustedes que nosotros tuvimos que detener ese proceso porque el servidor, porque por supuesto como se captan imágenes, el servidor tiene que ser más potente para poder asimilar todos los datos de todas las personas que se tiran fotos, que se toman huellas? Había que poner un servidor importante, grande. Y recurrimos al mercado, como cualquier empresa, cualquier institución, cualquier cosa, ¿no? Resulta ser que la computadora, el servidor que podíamos y el que cumplía todos los requisitos técnicos, era americano, o sea, lo fabricaban los americanos. Lo mandamos a comprar a Málaga. Se demoraba y le dijimos, ¿pero qué pasa? Nosotros tenemos que instalar esto, los pasaportes biométricos tienen que salir dentro de 15 días, con una informática que vino de La Habana para instalar el nuevo sistema. Al final el señor de Málaga, el distribuidor, dice, mire, yo tengo tremenda pena, pero yo no le puedo vender la computadora, el servidor. ¿Por qué? Bueno, es que quien fabrica este equipo son americanos. He dicho que Cuba no le vende. Otro ejemplo, y no lo voy a cansar más. Nosotros, como en cualquier lugar de España, en cualquier lugar del mundo, se trabaja con las terminales de pago, los TPV, eso que tú vas y pagas en la tienda con las tarjetas, ¿no? Nosotros quisimos también hacer de nuestro servicio consular un servicio más eficiente, más profesional, porque las personas tenían tarjetas y no podían usarlas. ¿Saben por qué no podían usarlas? Porque el Banco Sabadell, que era nuestro banco, que nos tuvimos que ir, Santander, que era nuestro banco, nos tuvimos que ir porque Santander no nos podía dar el TPV porque uno de los accionistas de ese TPV era americano. A Cuba no le vende el TPV. ¿Qué no pudimos instalar el TPV? Y nos tuvimos que ir para Sabadell, todo lo que significa cambiar cuenta, etcétera, etcétera. Todas las personas que no sabían tuvimos que enseguida movilizar y dar la información que ya no estaban con ese banco, todo eso generó molestia, situación. Entonces, ese es mi espacio pequeño. Imagínense ustedes en Cuba entera. Los informes y las resoluciones que se discuten en Naciones Unidas todos los años se basan precisamente en ejemplos, en situaciones que hemos tenido. Y desde la salud hasta comprar un tornillo. Y entonces, con esto quiero decirles, compañeros, que seguimos bloqueados, que el bloqueo no se ha eliminado, que independientemente de que se restablecieron relaciones diplomáticas y que Obama hizo el anuncio y que dijo públicamente de que el bloqueo no había funcionado y que la revolución no se iba a caer, porque el bloqueo nos afecta, desde el punto de vista económico, nos afecta mucho. Porque independientemente de que somos pobres, si no tenemos dificultades para poder acceder al mercado internacional, imagínense usted. Pero seguimos ahí, seguimos innovando, seguimos creando, desarrollando nuestras iniciativas, buscando brechas para llegar al producto. Y entonces, con eso quiero decir que tenemos que seguir luchando contra el bloqueo y espero que ustedes nos apoyen también en esa lucha, que no nos vamos a cansar. Ricardo, quería decir algo. Bueno, más que nada recalcar, ¿no? Primero que hemos hablado de cultura, y a mí me ha sorprendido mucho la cooperación cultural que hace Cuba, que de esto hemos hablado poco. Yo, para aquellas cosas, trabajo en cooperación, una organización que está en esta casa,
Anteriormente había trabajado con otra, hemos trabajado en cooperación con Cuba, con toda Latinoamérica, con China y diferentes países, ¿no? Y a mí me ha sorprendido, pues, que yo que igual con aquí trabajamos un proyecto con Cuba, cuando hubo el último terremoto. Y a mí me sorprendía pues, estar en un sitio, encontrarme ahí con una Liga de América cubana, volver a encontrar a mitad de la selva en Nicaragua, como me pasó una vez. Y digo, ¿qué hacen aquí, no? Porque claro, había estado igual 2 semanas antes en Cuba y me había encontrado que estaban con el periodo especial, ¿no? Y decía, joder, por Dios que están, me envían médicos para allá, tú, ¿no? Y yo digo, hostia, esto es internacionalismo, ¿no? Pero es que encima me encontraba un grupo musical cubano que estaba allí pues haciendo cooperación musical y estaban allá pues tocando canciones o recitando poesía o haciendo teatro o ballet. Entonces claro, te quedabas alucinado porque decías, hostia, de esto fuera se habla poco, ¿no? O sea, aquí la gente que trabaja con Cuba pues conoce igual la Operación Milagro, el programa Yo Sí Puedo, internacional, fabulosos, que yo los he visto hacer en diferentes lugares y me quedaba asombrado, ¿no? Pero la cooperación cultural o de otros tipos de cooperaciones a veces no se habla, ¿no? Y ver un grupo de teatro cubano en mitad de la selva, pues aquello la verdad es que sorprende, ¿no? Y sorprende tanto como ver un médico, ¿no? Y son cosas que yo creo que hay que recalcar y valorar. Pero no lo podrían hacer de otra manera, si no, no serían consecuentes. No, yo creo que hay un proceso de consecuencia inmediato. Yo lo he explicado algunas veces. Esto cuando Sudáfrica y Rodesia deciden acabar con Angola y Mozambique, van para allá y ¿con quién se encuentran? Con 20.000 soldados cubanos. Es decir, quien paró el apartheid no fueron los norteamericanos, los yanquis, fueron los cubanos. Y a partir de ahí, de Klerk empezó a decir, bueno, tendremos que hablar con Mandela porque no podremos derrotar militarmente a esta gente. Y Mandela lo reconoció siempre. Claro, bueno, por eso estaba Raúl en el entierro, en el homenaje a... ¿Qué hace este aquí? Pues este hace aquí bastante más de lo que hacía Obama, que nunca condenaron el apartheid. Es así. Pero yo creo que hay una gran consecuencia, es decir, es lógico que llegue ahí, ¿no? Al internacionalismo, al apoyo mutuo, a la ayuda. Yo creo que, a ver, antes hablábamos de lo... A ver, Cuba era un problema, yo al principio de todo, cuando me decían esto, decía, bueno, pero ¿por qué los Estados Unidos tienen tanto miedo de Cuba? Es un pequeño país, monocultivista, no tiene... Pero claro, era un modelo. Y eso es lo que asustaba. Y lo que asustaba y lo que querían yugular, que era un intento de somos un ejemplo, y si nosotros somos un ejemplo, tú también lo puedes hacer. Claro. Y este problema es lo que intentan cortar por todos lados, con Maduro y con donde sea, ¿no? Es decir, acabar con lo que es un peligro para los Estados Unidos, que es el ejemplo cubano. El peligro del pájaro callado. Ese sí que es un peligro, es un medio mundial. Pero fíjate que Che Guevara decía aquello de crear un 2-3 Vietnam es la consigna, y nosotros deberíamos decir crear una 2-3 Cubas es la consigna. Es decir, tenemos más capacidad de acercarnos a la creación de un país hermano, que es Cuba, que no a una creación de un Vietnam, ¿no? Y sin embargo, claro, el Che en aquel momento no pensaba en la traslación mecánica, ¿no? Que no era mecánica, no era mecanicista, ¿no? Pero sí que es verdad que crear 2, 3, 4 Cubas es el objetivo, ¿no? Y sobre todo en América Central, en América, Sudamérica, Latinoamérica, es absolutamente trasladable, inmediatamente. Yo creo que pretendía también cuando fue a Bolivia, este proceso de extensión. Yo recuerdo cuando el periodo especial, que estuve allí por un proyecto de cooperación, la verdad es que yo pensé en aquel momento, si estos aguantan esto no los tumba nadie, porque era flipante, que luego volví al cabo de unos años, ya la cosa estaba el alba, ya, pero bueno,
primero que no se había olvidado, ¿no? Y segundo que me decían, bueno, es que el periodo especial, hasta que no nos quiten el bloqueo, estamos. El periodo especial sigue. Pero bueno, en aquella época yo pensé, en aquel momento pensé, si esto lo aguantan, cualquier cosa aguanta. Bueno, le agradecemos a todos Muchísimas gracias. el habernos invitado y la presencia de Los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti, hombre. Aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por